Vamos a hablar en este momento entonces de la filosofía del Renacimiento a partir del gran Nicolás Maquiavelo. ¿Sí? Entonces es muy importante saber quién era este personaje. Buenas tardes. Buenas tardes. Es importante saber quién fue este personaje, lo que aportó a la filosofía. ¿Listo? Entonces, en primera instancia, vamos a hacer un análisis general de su filosofía o de sus aspectos sobresalientes, ¿no? Algunos rasgos característicos. Nació en Florencia, Italia, el 3 de mayo de 1469, hijo de Bernardo Niccolo Machiavelli, que era un jurisconsulto, ¿sí? Estaba relacionado con la parte de la política, y Bartolomea Beneggi, ¿sí? Una mujer muy bella, y además de que era bella, era muy instruida, ¿sí? Nicolás Maquiavelo fue escritor, fue jurista, ¿sí? Diplomático y sobre todo político, ¿no? Consagró su vida a la teoría y a la praxis política, ¿cierto? La que lo condujo a una muy buena observación, ¿sí? Y al mismo tiempo su experiencia directa de la confusión política. Bien, en el año de 1502 contrajo matrimonio con Marietta Corsini. Del mismo nacieron 5 hijos. En el año de 1513 es alejado del poder, ¿sí? El poder político, y comienza una época de persecución contra él. Los Médicis lo encarcelaron y fue sometido al tormento, se le acusaba de ser un conspirador, es decir, de levantar falsos testimonios contra los que manejaban o tenían el poder en ese entonces. En todas sus obras, Nicolás Maquiavelo lo que va a mostrar es una gran cultura, va a mostrar un gran pensamiento muy ágil y profundo, y con unas extraordinarias características o dotes de escritor. Manejaba muy bien el idioma, con personalísimo, con muy buen estilo y suprema elegancia. Físicamente era Nicolás Maquiavelo un hombre enjuto, es decir, regular de estatura, rostro anguloso, expresivo y sereno. Tiene varias máximas, es decir, varias oraciones que están sobre el arte del buen gobernar, sobre la parte política, y se concibe que la política no tiene relación con la moral, ¿sí? Él no relaciona, no mezcla lo que es política con moral, ¿sí? Y tiene un libro que tiene, perdón, una máxima que es conocida como el fin justifica los medios. Entonces, este personaje, Nicolás Maquiavelo, tiene una obra muy importante, la obra de este señor, es decir, la obra que le da realce a toda su filosofía política, es El Príncipe, ¿sí? El Príncipe es un libro de filosofía práctica, es un libro en el que cuando él está al servicio del rey Lorenzo el Magnífico, es decir, cuando Nicolás Maquiavelo está al servicio del rey Lorenzo el Magnífico, él saca este libro, El Príncipe, y El Príncipe simplemente es el arte de gobernar, ¿sí? En este libro se va a describir las cualidades que debe tener un rey y cómo debe comportarse. Esto debe quedar claro. Yo estoy hablando del Príncipe, la obra magna de Nicolás Maquiavelo, y es simplemente el arte de gobernar, el arte de describir cuáles son las cualidades que debe tener el rey, ¿sí? El rey, el soberano, y cómo debe este comportarse. Por lo tanto, en este libro del Príncipe es un prototipo de hombre renacentista. ¿Sí? Lo que se va a plantear es un modelo, un prototipo de hombre renacentista, un hombre que es audaz, un hombre que es aventurero, un hombre que es
temerario. Y cuando hablamos de temerario, quiere decir que no de temer, sino de que debe ampliar su poder, ¿sí? Debe ampliar su poder. Prácticamente al hablar de este personaje del príncipe, es el protector de las artes, el protector de las letras, el protector del comercio, el protector de la navegación. Y todo esto está planteado en su libro, como observamos aquí en pantalla. El libro de este personaje es el príncipe, y el príncipe es un prototipo de hombre renacentista, es un hombre audaz, es un hombre aventurero, es un hombre protector de las artes, de las letras, del comercio, de la navegación. Y este señor Nicolás Maquiavelo nos va a contar que en su libro El Príncipe nos va a contar que para tener el poder se tiene que conquistar por medio de tres medios diferentes, ¿sí? El poder se conquista a partir de tres medios diferentes. Y estos tres medios diferentes son las armas, la intriga y la ayuda del pueblo, es decir, que el pueblo arme revueltas populares, pues obviamente en beneficio del rey, ¿no? No es que vaya en contra del rey. En esta ayuda al pueblo, en esas revueltas, en esas revoluciones, es que esté a favor del rey, más no en contra. Entonces, una vez que el rey, ¿sí? En este libro El Príncipe nos cuenta, una vez que el rey llegue al poder, pues tenía que usar la violencia para deshacerse de sus enemigos. Cuando el rey asume su mandato, su poder, debe aplicar la violencia para deshacerse de sus enemigos sin ninguna clave de escrúpulos, sin ninguna anormalidad, sino hacerlo de manera normal porque él es el rey. Por lo tanto, en este libro del príncipe que plantea Nicolás Maquiavelo, el príncipe es un monarca fuerte, ¿cierto? Con peso para gobernar, con peso en el trono para ampliar su reinado, ¿sí? En ese entonces, saliendo de la filosofía medieval, en ese tiempo del Renacimiento, ya con ganas de entrar a la filosofía moderna, siglo XV, siglo XVI, el príncipe, este libro que escribe Nicolás Maquiavelo, se puede usar, dice que se puede usar la violencia, pero la violencia es para deshacerse de sus enemigos. Por lo tanto, el príncipe debe contar con un ejército nacional bien organizado. El príncipe es la carta, es el libro donde se explica el prototipo de un hombre, es decir, describir las cualidades del rey, y el rey debe tener un ejército, el príncipe debe tener un ejército nacional bien organizado, pero no es para que el ejército se someta a la fuerza a todo su pueblo, no, sino que debe someter a la población o entra en función cuando hay una época de crisis. Cuando aparece la crisis, aparece entonces la fuerza de su ejército organizado. Por lo tanto, este señor Nicolás Maquiavelo va a tener una frase máxima que dice: el abuso de violencia, del abuso de la violencia, convertía al príncipe o convertirá al príncipe en tirano, ¿sí? Entonces, el abuso de violencia es lo que va a construir o a constituir al príncipe como un tirano, ¿sí? Entonces, prácticamente el objetivo o el propósito de este libro, que es maravilloso en cuanto a la parte política y hay que entender muy bien su contexto, pues es unificar a Italia, porque en Italia había muchas regiones, muchos principados. Entonces lo que él quiere es unir, pues había muchísimos, y entonces lo que quiere es unir todos estos, unificar todo lo que había para convertir al país en uno solo, y así no ser presa para el vecino, es decir, para aquellas personas que quieran atacar al reinado, pues le sea muy difícil. Por eso es un hombre audaz, aventurero, temerario, el príncipe, aquel que quiere ampliar su reinado. Sea como fuere, lo cierto es que el príncipe está considerado con justicia como una manifestación típica del espíritu del Renacimiento y una de las obras maestras de la literatura universal. Sí, obviamente aquellos que en 2 años
quieran estudiar derecho, lógicamente tienen que encontrar términos o ver la filosofía de Nicolás Maquiavelo. Finalmente, este señor muere el 22 de junio de 1527, ¿sí? 1527. Entonces, estamos hablando de que este personaje, Nicolás Maquiavelo, vivió alrededor de 54 años, 1527, 1469, 58 años. 58 años vive este personaje. Bien, vamos a escuchar este video que nos va a ayudar a profundizar, a ampliar lo que he venido contándoles sobre Nicolás Maquiavelo. Por favor, prestemos atención y hagan una muy buena toma de apuntes de lo que les estoy comentando. El Príncipe, de Nicolás Maquiavelo. En primera instancia hay que aclarar algunos puntos antes de sumergirnos en este interesante libro. Primero, el contexto histórico y segundo, el público objetivo. Con ello podemos interpretar mejor la idea de este fabuloso libro. El libro y su contexto histórico pertenecen al Renacimiento, época en la cual se empiezan a formar modernas naciones y el feudalismo empieza a desaparecer. Los pueblos medievales estaban organizados en pequeños estados, gobernados por príncipes y poblados principalmente por artesanos, labradores y campesinos. El comercio era algo relativamente sencillo y se reducía al simple intercambio de productos, el legendario trueque. También se empezaron a desarrollar reformas religiosas para así poderle restar poder a la iglesia. En esta época también ocurrió que la ciencia empieza a independizarse de la suprema autoridad de Aristóteles, que era considerado en ese entonces como irrefutable. Ahora bien, el libro El Príncipe está dirigido principalmente a gobernantes como una guía de gestión del poder. Claro está que con un tipo de gobierno feudal y medieval. Claramente este libro no está diseñado para un proyecto escolar, pero mucho menos para acumular polvo en una biblioteca. Es un libro que hay que leer fuera de prejuicios e intentar no malinterpretarlo. Para entender este libro hay que también entender algo de Maquiavelo, que era un hombre que amaba más a su patria que a su propia alma. Ahora una pequeña biografía del autor de este libro. Nicolás Maquiavelo era un pensador político y estadista italiano. Nace en Florencia el 3 de mayo de 1469 y muere el 22 de junio de 1527 en la misma ciudad. Y es que no hay nada como morir en la misma ciudad que te vio nacer. Era un virtuoso desde muy pequeño, ya dominaba a los 10 años la lengua del latín. Su ingenio y curiosidad le permitieron profundizar en el estudio de la humanística. Hijo de una familia noble de escasos recursos económicos, se casa con María Corsino en 1502, con quien tendría varios hijos. Como escritor es alguien muy versátil y puede ir desde temas muy versátiles como el arte de la guerra, la vida de Castruccio Castracani, temas de historia como la historia de Florencia, compuesta por 8 grandes volúmenes, temas de filosofía política como El Príncipe, discursos acerca de Tito Livio y hasta comedias como La Mandrágora, que la recomiendo. Ahora sí, por lo que vinieron, el análisis del querido Príncipe. Pero antes que nada, la frase "el fin justifica los medios" no es una frase que haya escrito Maquiavelo. Así es, te han engañado toda tu vida. Y si ya lo sabías, pues bien por ti. Es en realidad un comentario que le hace Napoleón Bonaparte en las últimas páginas de su libro. Aunque con el tiempo, esta frase se le fue atribuida a Maquiavelo en una malinterpretación del mensaje principal del libro. Porque un príncipe tiene que actuar con prudencia y varias veces en el libro deja muy bien retratado este concepto. Puede ser piadoso o implacable, honesto o traicionero, pero principalmente hay que hacer que el principado se fortalezca, pero sobre todo con prudencia. En resumen, en los primeros 11 capítulos, que son en realidad muy importantes, hay que releerlos bastante, Maquiavelo nos expone las clases de principado, las formas que hay para adquirirlo y cómo mantenerlo. Comenta también que los estados pueden ser repúblicas o principados y que estos mismos también pueden ser hereditarios, cuando se transmite a través del linaje, o simplemente nuevos, cuando se adquieren por una conquista o por gesto propio, mediante las armas propias o las ajenas, por la fortuna que éste tenga o por su virtud. Expone también que los principados hereditarios, así como los nuevos, precisan de políticas que sitúan un ritmo o un patrón específico, en lugar de hacer cambios que puedan dañar el orden establecido, y que esto afecte a la vida y las costumbres de la población. También habla del poder compartido y absoluto, sobre los estados regidos por leyes propias, la adquirir principados con armas propias
o ajenas, el buen y mal uso de la crueldad y los principados civiles y eclesiásticos. Del capítulo 12 al 14 nos enseña sobre las clases de milicias y cómo lidiar con ellas. Básicamente cómo lidiar con las fuerzas de sus principados y cómo medirlas principalmente. Tener hombres, dinero, recursos y un ejército se calificarían como algo efectivo. En cambio, si no posees lo dicho anteriormente, no te queda de otra que refugiarte tras las murallas y resistir los ataques enemigos. Con relación al ejército y los soldados que el príncipe debe tener a su disposición, Maquiavelo afirma que estas pueden ser de tres tipos: propios, auxiliar o mixto. Y también advierte sobre los mercenarios, que son hombres que solamente pelean por dinero y jamás pelearían por lealtad al rey o al príncipe. El capítulo 15 al 21 habla acerca de cómo se debe comportar el príncipe, como aquello que hace que un príncipe sea alabado o censurado. Maquiavelo expone en los capítulos siguientes. Maquiavelo presenta la forma en que el príncipe, en función de las circunstancias y consecuencias de sus acciones y decisiones, debe comportarse. También hace una gran referencia hacia la generosidad y la avaricia, y realiza consideraciones sobre cuál es más conveniente. La primera, por un lado, suele ser tenida como algo bueno, pero en realidad a la larga resulta ser algo perjudicial para el gobierno, pues para mantener esta reputación, el príncipe tendría que gastar su patrimonio, lo que no sería para nada conveniente. En cambio, si opta por la avaricia, entonces podría ahorrarle impuestos al pueblo, lo que lo ayudaría en momentos difíciles, como financiar empresas o ganar guerras, de modo que acabaría siendo amado por la gran mayoría. Un tema que me llamó bastante la atención es sobre ser amado o temido. En este sentido, Maquiavelo aconseja ser amado y temido simultáneamente, pero afirma que, puesto a elegir, es mejor ser temido que amado, pues el pueblo podrá olvidar el amor, pero no van a olvidar el temor. Gracias a ello disminuyen las posibilidades de ser destronado. Interesante. Pasa algo similar con la crueldad y la compasión. Hay una alegoría que me llamó bastante la atención sobre el león y el zorro. Maquiavelo, con relación a la forma de conducirse, aconseja poseer la fuerza y la cautela al mismo tiempo. El león no sabe evitar las trampas, mientras que el zorro no va a saber cómo defenderse de los lobos. Por ello, el príncipe debe ser capaz de evitar las trampas tal cual lo hace el zorro, pero también de aterrorizar los lobos tal cual lo hace el león. También alega acerca de las virtudes y el poder, sobre ser odiado y menospreciado, las fortalezas y la forma de actuar para ser amado por el pueblo. En los capítulos 22 y 23 habla sobre la elección de los secretarios. Advierte acerca de los criterios que debe tener el príncipe a la hora de elegir sus secretarios o ministros, que serán más adelante el cuerpo de ayudantes y consejeros, y que por lo mismo han de ser los más sinceros y fieles. En esa misma línea recomienda algo que me llamó bastante la atención y que hay que aplicar en el día a día. Recomienda huir de aquellos aduladores porque no dicen la verdad. En el capítulo 24 y 26, no el 25, habla sobre la razón del por qué muchos príncipes en Italia perdieron sus estados. Y en el capítulo 25 se habla acerca de la fortuna, dedicándose principalmente en este capítulo a hablar sobre el poder de la fortuna. Sin embargo, advierte que esto no se debe dejar siempre en las manos de esta, sino que hay que siempre estar preparado, muy cautelosamente para las adversidades, de modo que estas puedan ser superadas. Y listo. El libro de Nicolás Maquiavelo es una joya para poder comprender la política feudal y nacionalizada, y como una interesante guía a la concepción de la política moderna. Es una obra que marcó la diferencia en la tradición filosófica del pensamiento político, fuera de la idealización de gobiernos y ciudades utópicas. Muestra una escena en donde establece la realidad, con ejércitos reales, con pobladores reales, hombres reales en situaciones reales, donde generalmente no se responde a una moral idealista, sino a las leyes del poder. El Príncipe es un libro que recomiendo completamente, más aún si te gustan los temas de política y de sociedad, o si estás en alguna carrera relacionada con leyes. Bien, eso es todo por hoy. Un fuerte abrazo. Bien, escuchábamos de este joven una excelente interpretación del libro de Nicolás Maquiavelo, El Príncipe, ¿sí? Prácticamente es una filosofía renacentista, ¿sí?, que le apuesta a la revolución de la razón. En su libro El Príncipe, como ya habíamos hablado, es describir o muestra la descripción de cómo tiene que ser el príncipe y cómo tiene que comportarse el prototipo de un hombre renacentista. Es un hombre capaz, audaz, aventurero, temerario, junto con los aspectos que mencionaba
ahorita en el video. Algo para resaltar, bueno, hablaba de que aparece la filosofía de Nicolás Maquiavelo como un restarle poder a la iglesia y a esa doctrina del sumo Aristóteles, ¿sí? Y obviamente aparece la expresión de ser amado o temido, ¿sí? A lo cual Nicolás Maquiavelo apuntaba más al ser temido, ¿sí? Al ser temido que al ser amado. En la filosofía política de este personaje, Nicolás Maquiavelo, vamos a encontrar algunos aspectos a resaltar, ¿sí? El primer aspecto es que tiene un pensamiento realista o un realismo político, en el sentido de que se trata de analizar el acto político puro, es decir, en poder comprender lo puro, lo puramente político sin connotaciones morales, es decir, la política no, en la política no tiene acceso la moral, ¿sí? La moral, el sentimentalismo no tiene acceso en la política porque muchas veces esa parte sentimentalista simplemente es lo que va a favorecer aspectos personales. Este acto solo es válido si resulta siendo eficaz. Mediante este análisis pretende alcanzar las leyes inmutables y necesarias que rigen la historia del hombre, puesto que ésta se repite inexorablemente. Es decir, constantemente las leyes inmutables y necesarias que están a lo largo de la historia del hombre, pudiendo deducirse así lo que será la historia de la futura humanidad. Entonces, al hablar del pensamiento político de este señor, tenemos que hablar de su personalidad política, ¿sí? ¿Cómo es que él planteaba esta parte política? Entonces, ¿qué es el político para este señor? Debe quedar muy claro, chicos. Lo político para el término político para Nicolás Maquiavelo es una persona hábil, una persona capaz de manipular situaciones valiéndose de cualquier medio, es decir, que sepa afrontarlas, que sepa dominarlas, ha de poseer destreza, hay un equilibrio entre fuerza y tensión, es decir, cuando se sienta agobiado, hay una situación, pues sepa manejarla y sepa controlar la fuerza. Además, el término político habla de una intuición por sortear los obstáculos que se le presenten, ¿sí? Es decir, que si va a actuar de manera inconsciente, que actúe correctamente y no vaya a cometer ningún error. Habla de una carencia total de escrúpulos, ¿sí? Es decir, de lo que hablamos cuando explicamos el término o de qué trataba el libro del príncipe, ¿sí? Que este personaje, el príncipe tiene que tener un ejército, ¿cierto? O en su efecto, el príncipe tiene que aplicar, cuando ya llega al poder, tiene que aplicar violencia para deshacerse de sus opositores, de sus enemigos, claro. Eh, el término político no debe poseer virtud alguna, pero ha de estar en condiciones de simular poseerlas todas. ¿Sí? Eso no quiere decir que la persona que se ubique como rey sea la más intelectual o la más hábil posible, sino que puede aparentar tener todas las virtudes, ¿cierto? Lo que supone actuar con absoluta indiferencia entre el bien y el mal. Entonces, cuando hablamos del mal, estamos hablando de lo amoral, sin moral, con absoluto despotismo, con rechazo. Bien, eso es en cuanto al término político y tiene que quedar muy bien consignado y claro, ¿sí? Es una persona que es hábil, capaz de sortear, de manejar situaciones positivas y negativas, es decir, que hay un equilibrio entre fuerza y tensión, que sepa manejar los obstáculos. Luego hablamos de las formas de gobierno, hablamos ahorita sobre la personalidad del Estado. Ahora vamos a hablar de las formas de gobierno, y las formas de gobierno considera Nicolás Maquiavelo que la república pues es la mejor forma de gobierno posible, lo que parece difícil conciliable con su doctrina del despotismo político que mencionamos ahorita. No obstante, el despotismo estaría justificado solo como paso previo a la ordenación de Estado sobre lo que se establecería la república. El despotismo político sería entonces un mal menor que va a conducirnos a la posibilidad de establecer un gobierno republicano, es decir, un gobierno de la mayoría. Entonces, este despotismo político
es el encargado entonces de llevar, de ser prácticamente un mal moral, ¿sí? Un mal menor, perdón, y ese mal menor es el que va a tener la posibilidad de establecer el gobierno republicano. El gobernante bueno, ¿sí? El gobernante bueno es justificable, es eficaz, no por sus connotaciones éticas ni religiosas, ¿cierto? Pues no se trata de describir estados ideales, sino de gobiernos reales, no ideal, sino real, ¿sí? Entonces, características del gobernante, que es bueno, que es justificable, que es eficaz, ¿cierto? Y que obviamente no tiene ninguna connotaciones religiosas. Hablar de la modernidad de Nicolás Maquiavelo es hablar prácticamente de un énfasis que este personaje establece al Estado como un cuerpo soberano, es decir, el Estado es el fundamento de gran vigor, de unidad mediante la política de fuerza, aunque no es que hablemos de una fuerza constantemente, sino que la fuerza se tiene que aplicar, ¿cierto? Para momentos de épocas de crisis, ¿cierto? Aunque no elaboró ninguna teoría sistemática y ni tampoco se preocupó por hacerlo. Bien, esa es la teoría del gran Nicolás Maquiavelo, es decir, hablábamos de las formas de gobierno, hablamos del término político, cómo comprende este señor la parte de política. Algo que resaltamos mucho en esta explicación es lo de su gran libro, El Príncipe, ¿sí? Y en El Príncipe es prácticamente la manifestación del arte de gobernar, de describir cuáles son las cualidades del rey y cómo éste debe comportarse. El príncipe, una vez asuma su poder, su mandato, tiene que aplicar su fuerza o tiene que usar la violencia para deshacerse de sus enemigos, ¿sí? Claro, si el rey utiliza la violencia constantemente, pues puede convertirse en un tirano, ¿no? Pues bien, ahora vamos a hablar del protestantismo. Nosotros venimos hablando de la filosofía medieval, hablamos de la patrística con San Agustín, hablamos de la escolástica con Santo Tomás, luego hablamos de la crisis de la escolástica, que es la separación de la ruptura entre fe y razón. Vimos a Guillermo de Ockham, ¿sí? Con su planteamiento de la navaja de Ockham o la teoría económica. Luego vimos lo que es el Renacimiento como tal. Ahora, en el día de hoy, hemos observado lo que es la filosofía de Guillermo de Ockham, y en este momento nosotros vamos a hacerle la introducción al tema del protestantismo, ¿sí? Y en ese tema del protestantismo es muy importante de que usted tenga claridad o tenga la información en la guía, ¿sí? Que aparece Tomás Moro y el gran Martín Lutero, ¿sí? Esos son los dos representantes del protestantismo. En general es conocido como una filosofía de oposición a la iglesia, ¿sí? La iglesia quien tenía el poder, no en cuanto al tema de Dios, pero sí en cuanto a la doctrina, a lo que plantea la iglesia católica en ese entonces, ¿sí? Entonces, vamos a observar, a analizar muy bien este término. Entonces, por favor, vamos a concentrarnos. Entonces nos veremos en una próxima video clase.